La verdad es que me agrada el saquito se lo ve bien y es cómodo, livianito. Gracias a la gente de Olé. Buen proyecto, buen proyecto. No había tenido la oportunidad de leerlo, recién me lo han entregado hoy. Leí otras cosas que hizo, que me dio la oportunidad de poder hacer preguntas, pero además entiendo de que están en la misma lógica del desarrollo cruceño y del proyecto cruceño en sí. Le pregunté con especial atención a don Óscar Ortiz el tema del empleo y del desempleo, porque hoy día leí una estupidez que uno no puede imaginar el nivel o de locura o el nivel de manipulación que se pretende hacer sobre este pueblo. El periódico El Deber, en su página A20, dice en Economía, Santalla afirma que el desempleo llega al 3.2%. El Ejecutivo destaca que en Bolivia hay 145.000 empresas y que eso significa más posibilidades de empleos. El ministro de Trabajo, David Santalla, informó que la tasa de desempleo es del 3.2% en el país en lo que va del año y dijo que es una cifra que refleja una sostenida reducción desde hace varios años. El CEDLA concluía con que el 2013 era el 8% la tasa del desempleo, pero el gobierno dice que a través del programa Mi Primer Empleo Digno se ha llegado al 3.2%. Vaya uno a saber dónde ha hecho sus cifras y sus datos o cómo se manipula. En realidad sabemos cómo se manipula. Ponelo a don Sergio Daga, por favor, con lo que nos dice con relación a este tema de la manipulación de datos tan fácil que se hace en cuestión de empleo. Dale. Santalla declaró ayer que la tasa de desempleo en el país es de 3.2% en lo que va del año. Y además que es sostenida en relación a varios años. ¿Esto es correcto considerar que hay una tasa de 3.2% actual en el país? Hay que diferenciar primero tres grandes cosas. Uno es cómo se mide el desempleo en Bolivia. Y generalmente la forma en cómo medimos el empleo en Bolivia está desde encuestas a personas y la pregunta es si durante la última semana, antes de la encuesta, trabajó o buscó empleo al menos durante una hora. Y efectivamente eso esconde diferentes temas. Uno es de que la persona, si bien pudo haber realizado alguna labor económica que le genere alguna retribución, eso no significa que efectivamente el empleo que está generando sea de calidad y sea un empleo que pueda generar buenas condiciones de vida para él, para esa persona y para su familia. Entonces, uno es cómo se mide el desempleo. Otro tiene que ver con la capacidad de que ese empleo sea realmente de calidad. Y ahí coincidimos fuertemente con las políticas públicas que hemos venido nosotros pregonando del sector privado, que el empleo debe tomarse en cuenta como una política de largo plazo, en el sentido que en Bolivia hoy confluyen y viven dos grandes mercados de laboral. Uno es el informal y el otro el formal. El informal, si tomamos en consideración, por ejemplo, las estándares del INE que habla está en función de la capacidad productiva de la unidad empresarial, la informalidad del sector del mercado laboral puede llegar a estar por encima del 60%. Esto se hace mayor cuando tomamos en consideración las cotizaciones de las personas en las AFPs. Podría uno pensar que la informalidad exclusive es mayor al 70%, es decir, tomando en consideración la población ocupada versus la población que efectivamente cotiza en alguna AFP. Esto se hace aún mayor si tomamos en consideración solamente el número de empresas que tienen un NIT o número de empresas que cumplen con todas las especificaciones de ley. Ahí el número de la formalidad se hace mucho menor, inclusive menor a un 25%. Entonces, estos temas son determinantes a la hora de medir el empleo, ¿no? Y el otro, que es determinante también, es la capacidad de generación de empleo en un futuro. La respuesta la he venido dando con los otros dos temas, pero es fundamental entender de que si existen trabas burocráticas, si es costoso ser una empresa en Bolivia, una empresa formal, y eso genera muchas dificultades a la hora de contratar personas, el costo laboral se va incrementando mucho más. Eso genera muchos problemas para el país y para su capacidad de generación de empleo.
Entonces ahí donde hay que atacar estos problemas. Lo que se observa es que de un tiempo a esta parte el costo laboral se ha ido incrementando muchísimo. Hoy día un empresario para formar un empleo formal de calidad debe invertir aproximadamente unos $12,000 a $12,500 al año. Eso es lo que cuesta generar un empleo en Bolivia, eso es lo que cuesta invertir para generar un empleo formal. Y si tomamos en consideración que el costo laboral también se ha incrementado, esto podría ser muy, muy dificultoso, porque recordemos que cada empresario debe tener por lo menos unos 42 o 43 bolivianos adicionales por cada 100 bolivianos que debe pagar al empleado. Es decir, el costo laboral se ha ido incrementando de una manera tal que el factor trabajo se ha incrementado en un 42, es de 42,7, ¿no? Eso es muy, muy importante a la hora de capacidad de generación de empleo. Entonces, ¿cuál es el argumento? Puede que la tasa de desempleo esté baja, nosotros no tenemos una medición efectiva de la tasa de desempleo, corroboramos ambas fuentes, tanto la fuente del gobierno como la fuente del CETLA, que tiene unas bases de datos interesantes para hacer eso. Ambas son diferentes, la del CETLA atribuye una tasa de desempleo mayor a la que habla el gobierno. Lo que sí es que en relación a la década de los 90 la tasa de desempleo es menor, eso ninguna de las dos fuentes lo duda. Y eso pasa por un tema de un ciclo en el cual nos encontramos hoy. El ciclo de la economía es un ciclo expansivo y esos ciclos expansivos generan mayor demanda agregada. Esa mayor demanda agregada genera mayor empleo de todas formas. Lo que sí es importante es que ese empleo sea de calidad y eso es lo que no se observa, ¿no? ¿Considera, en base a los primeros dos puntos, considera correcto que estos empleos informales sean considerados para la medición que plantea el gobierno? Metodológicamente uno podría decir, bueno, hay que incluir informalidad o no, no sé. Lo que sí se debería hacer es mostrar las cifras también de informalidad versus las cifras de formalidad para que sea muy transparente a la hora de hacer análisis de políticas públicas. Solamente quedarse con una tasa de 3,1 o 8,4 o 5,3 de desempleo, pero no mirar lo que está detrás de ese desempleo, creemos que es necesario, ¿no? En base al tercer punto, también el ministro declaraba que hay 145.000 empresas y eso significa más posibilidad de empleo. ¿Está en lo correcto el ministro al hacer esta declaración? Si es que esas empresas que están creando tienen la capacidad de generar empleo, eso es correcto, pero lo que se observa es de que más del 80% de esas nuevas empresas creadas son unipersonales. Esas empresas unipersonales tienen poca capacidad de generación de empleo. Entonces, si bien empleo formal, estamos hablando, ¿no? Empleo formal. Si bien había aumentado la base empresarial por diferentes factores que no vale la pena comentar ahora, efectivamente ese aumento de la base empresarial no necesariamente tiene que ver una relación directa de que va a haber mayor cantidad de empleo formal y va a mejorar la calidad del empleo, no necesariamente. La calidad del empleo tiene muchas aristas y entre ellas, que es fundamental, es la regulación. La rigidez en la regulación laboral impide básicamente mejorar la calidad del empleo. Una de las cosas también que es determinante a entender es de que la tasa de desempleo, independientemente de la cifra, puede ser el 8, puede ser el 3, oculta también detrás que si uno ve por rangos de edad, las tasas de desempleo son diferentes. Es diferente analizar la tasa de desempleo de personas por encima de 40 años, que puede estar por debajo del 5%, que la tasa de desempleo de personas que están por debajo de 40 años, generalmente población joven. Esa población joven, debido a que tiene poca experiencia laboral y debido a que en Bolivia los números de años de educación y la calidad de educación es deficiente, tiene dificultades para ingresar al mercado formal. Entonces se refugia en el mercado informal. Y al refugiarse en el mercado informal, muchos de ellos tienen poca capacidad de generación de ingresos en un futuro. ¿Qué estamos diciendo? De que el promedio, que puede ser de un 3 o un 4%, puede ocultar una tasa de desempleo mayor, por ejemplo, de un 10 a 12 o 15% en los más jóvenes y un 8 o 5 o 3% por encima de los 40 años. Al final del día, esto tiene una implicancia interesante con la última ley aprobada sobre el empleo infantil, de que efectivamente, si bien vamos a tomar ahora en consideración personas que tienen 10, 12 años, que están dentro del mercado laboral y pueden ser consideradas de la población ocupada o la población económicamente activa, no necesariamente ese empleo también es formal, con lo cual es posible que la tasa de desempleo inclusive sea menor, pero la pregunta es, ¿ese empleo de ese menor de edad de un 12, 13, 14 años es un empleo formal? Al final del día,
qué capacidad de generación de producción tiene un niño de 12, 13 años si antes ese niño de 12, 13 años no toma la educación formal, técnica que necesita para poder ser productivo y generar ingresos en un futuro. Entonces, todas estas políticas, todas estas preguntas son determinantes a la hora de hacer políticas públicas en el mercado laboral. Una excelente explicación. Claro, cuando dice Carlos Delius, los números no mienten, pero hay mucho mentiroso haciendo números. Efectivamente, si fuiste y le preguntaste a alguien, ¿trabajaste en esta última semana? Sí, ¿cuánto? Un día. ¿Lo vas a considerar empleo? Estamos mal, estamos mintiéndonos nosotros. Honestamente no sé a dónde llegamos con eso.